Ya se está grabando la clase. Vamos a iniciar. Entonces dice aquí, habíamos quedado en este dominio máximo. Determina el dominio máximo de esta función h definida por h de x igual a raíz décima de x al cuadrado menos 3x entre 9 menos x al cuadrado. Aquí manda la raíz par. Entonces hay que tomar este radical mayor o igual a 0. X al cuadrado menos 3x mayor o igual a 0 se factoriza por factor común un x. Entonces me queda x por x menos 3 mayor que 0. Y obtenemos los ceros de cada factor. O sea, x igual a 0 o x igual a 3, ¿verdad? Pasando a sumar el 3. Son los ceros de los factores anteriores. Luego se construye la tabla y buscamos los positivos. Entonces tenemos a x, x menos 3, 0 y a 3. Entonces aquí iría menos infinito, de menos infinito a 0. Aquí esta barra sería la de 0, de 0 a 3. Esta sería la de 3 y de 3 a más infinito. Y para el x, entonces como es positivo, lo que está a la derecha, izquierda de su 0 va a ser negativo. Entonces de aquí este es negativo y estos dos a la derecha son positivos. En el caso del x menos 3, tenemos que su 0 está aquí en 3. Y como la x es positiva, entonces todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo y lo que está a la derecha es positivo. Y buscamos signos, menos por menos más por menos menos, y más por más es más. Y resulta que estamos en la parte positiva, mayor o igual a 0. Entonces sería de menos infinito a 0 y de 3 a más infinitos. Puedo observar en 0 y en 3 tentativamente. Para la función racional vamos a hacer el denominador 0. Es decir, vamos preguntarnos cuándo 9 menos x al cuadrado es igual a 0. Basta introducir los datos a la calculadora con a igual a menos 1, que es el del x cuadrado. B igual a 0 porque no hay x y c igual a 9 porque es el número constante. Así, entonces, las soluciones serían x igual a 3 y x igual a menos 3. Luego tendríamos que el dominio de esa función racional serían los reales menos el 3 y el menos 3. Pero vean que el menos 3 está en la parte de aquí del negativo y el 3 está también aquí. Entonces, el dominio de la función va a ser el dominio de la función radical de menos infinito a 0 y de 3 a más infinito, y le quitamos los dos valores numéricos, menos 3 y el 3, y pare de contar. Aquí esta otra dice determina el dominio máximo de la función h definida por f de x igual a 3x más 4 en el numerador, y el denominador es la raíz cuarta de un menos x a la 3 más 15x al cuadrado menos 14x. Solución, esta es una función radical pero con una raíz de doble par. De índice par, perdón, ubicada en el denominador, por lo cual el dominio máximo se determina con el subradical de la raíz mayor estricto a 0, porque está en el denominador. Entonces pedimos cuando menos x a la 3 más 15x al cuadrado menos 14x sea mayor que 0, ya no tiene el igual. Lo anterior es una inecuación polinomial. Vamos a factorizar el polinomio dado, en este caso vamos a factorizar utilizando un factor común, menos x, porque aquí sale una x para todo mundo, y la sacamos en menos para que el término cuadrático quede positivo. X al cuadrado menos 15x más 14 mayor que 0. Este x al cuadrado menos 15x más 14 lo ponemos en la cálculo y me da dos soluciones. 14 positivos, entonces x menos 14, y el 1 positivo, x menos 1. Lo pedimos mayor que 0. Determinamos los ceros de cada factor, el de menos x igual a 0, paso el menos 1 a dividir al 0, entonces simplemente me va a quedar x igual a 0. X menos 14 igual a 0, paso a sumar el 14, y x menos 1 igual a 0, paso a sumar el 1. Ya teniendo eso, entonces construimos la tabla con esos tres ceros. Vean que es 0, 1 y 14. Entonces lo ponemos así, menos infinito, 0, 1, 14, y aquí cerramos en el más infinito, y los intervalos ahí en ellos, menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 14, de 14 a más infinito. Ponemos los factores menos x, x menos 1 y x menos 14, y aquí el producto. Como la x aquí es negativa, en este caso el menos x, y su 0 está en 0, entonces resulta que los signos van a cambiar. Lo que va a estar a la izquierda de su 0 va a ser positivo
y lo que está a la derecha de su 0 va a ser negativo. En el x menos 1, el 0 es el 1, pero como la x es positiva, entonces todo lo que está a su izquierda es negativo y todo lo que está a la derecha de ese 0 va a ser positivo. En el caso del x menos 14, su 0 está en 14. Y como la x es positiva, entonces todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo y lo que está a su derecha es positivo. Y ahora nada más es ir sacando el producto de los signos. Menos por menos me va a dar más. Es un número par. Aquí vean que este es un número impar de negativos, entonces el resultado es negativo. 1, 2, par de negativos, entonces va positivo el resultado. Y aquí hay 1, entonces es impar, va negativo. Y como me lo estaban pidiendo estrictamente mayor que 0, entonces las soluciones son los intervalos así como están, abiertos, de menos infinito a 0 y de 1 a 14 los dos abiertos. ¿Por qué van así abiertos? Simple y sencillamente porque no se puede dividir por 0. Eso es todo. Y para de contar. Y bueno, esta es la práctica complementaria. Ya para este tiro, sí, esta semana, ya sí les asigno el portafolio, ¿verdad? Ahí vamos a iniciar con el portafolio de las prácticas complementarias. Voy a tratar de hacer un ejercicio, por lo menos uno de cada uno. Y entonces entramos en la siguiente fase, que es la famosa función lineal y función cuadrática. Y ahí dice así, la función lineal. Una función lineal es una función f de los reales en los reales, cuyo criterio es una expresión de la forma f de x igual a m de x más b, donde m y b son números reales. Nota, la gráfica de una función lineal es una recta. Por tal razón, el criterio y igual a m de x más b suele llamarse ecuación de la recta con pendiente m intersección en el eje y en el punto 0, b. Aquí tenemos criterios de funciones lineales. Son ejemplos de funciones lineales los criterios siguientes. Este A, f de x igual a menos 3x más 5. Este B, 3y menos 4x igual a 5. Vea que si yo quisiera tener el y despejado, puedo hacerlo, ¿verdad? Y puedo tener el y despejado. Esta es una forma lineal. Este C también es otra forma lineal, menos 7x menos y igual a 5. Y esta D, g de x igual a 4x, vuelve a la forma estándar que uno está acostumbrado a ella. Ahora, definición de la monotonía de una función lineal. Dado que m pertenece a los números reales, entonces satisface la ley de tricotomía al compararlo con el número 0. Es decir, existen tres posibilidades de comparación entre m y el 0. Estas son el m mayor que 0, es decir, un número positivo. El m menor que 0, un número negativo. Y el m igual a 0, pues eso es de posibilidad. De acuerdo a estas posibilidades de comparación, es que se define la monotonía de una función lineal. Una recta en el plano puede ser estrictamente creciente, m mayor que 0, es decir, el m positivo. Puede ser estrictamente decreciente, m menor que 0, es decir, el m negativo, o bien constante, con el m igual a 0 en todo su dominio. Observe cada una de las siguientes gráficas que definen a una función lineal y analice las características que de ellas se derivan, especialmente en cuestión de pendiente e intersecciones con los ejes. Entonces vamos a ver las gráficas. Y vean aquí donde tenemos esta primera. Esta gráfica de la función lineal, vea que es y igual a 4 quintos de x más 4. Aquí la m es 4 quintos porque es lo que acompaña a la x. Como ese 4 quintos es un número positivo, m mayor que 0, la recta es creciente. Vean aquí donde va creciente. Vea que aquí el punto de intersección en este eje x es menos 5,0 y en el eje y va a ser 0,4. Entonces aquí tenemos las características. El valor de la pendiente es m igual a 4 quintos. La segunda característica es que al ser la pendiente positiva, entonces su gráfica es estrictamente creciente en todo su dominio. El punto C es que el punto de intersección con el eje Y es 0,4 y el punto de intersección con el eje X es el punto menos 5,0. Recuerden que en el eje X siempre es el número, 0, y en el eje Y es 0, el número. Ok. Y viene entonces el siguiente ejemplo. Esta recta es la recta y igual a 5. Vean que no tiene x. Como no tiene x, inmediatamente es m igual a 0. Es una función constante. Vean que es totalmente horizontal. El valor de la pendiente es m igual a 0.
Al ser la pendiente nula, entonces su gráfica es constante, es decir, no crece ni decrece en todo su dominio. El punto de intersección con el eje Y es el punto 0,5 y no existe intersección con el eje X, porque aquí no hay donde tocar al eje X, en este caso. Luego tenemos aquí esta otra función, y igual a menos 3 quintos de x más 3. Vean que aquí la pendiente es menos 3 quintos, ese es un número negativo, m menor que 0, entonces inmediatamente la función se me hace decreciente. Tengo una intersección en el eje Y en el punto 3, ese par ordenado va a ser 0,3. Y tengo otra intersección en el eje X en el punto 5, este va a ser el par ordenado 5,0. Entonces el valor de la pendiente es m igual a menos 3 quintos. Luego la segunda característica que tenemos es que al ser la pendiente negativa, entonces su gráfica es estrictamente decreciente en todo su dominio. El punto C es el punto de intersección con el eje Y, es el punto 0,3. Y el punto de intersección con el eje X es el punto 5,0. Y listo. Y ahora sí vienen las definiciones de intersecciones con los ejes de una función lineal. La gráfica de la función lineal y igual a m de x más b interseca el eje x específicamente en este par ordenado, menos b entre m, 0. Esto es posible si solo si la m es diferente de 0. De lo contrario, cuando la función es constante, no existe intersección con el eje x. Además, se sabe que la intersección con el eje y de la función lineal es específicamente el punto 0, b. Observe la siguiente figura donde se muestran las intersecciones con los ejes de una función lineal en general. Entonces aquí tenemos esta función lineal en general. Y igual a m de x más b con m diferente de 0. Aquí este par ordenado 0, b va a ser la intersección con el eje y. Y la intersección con el eje x va a ser el par ordenado menos b entre m, 0. Intersección con el eje x. Definición. Pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Entonces aquí tenemos la ecuación, esta famosa ecuación que ustedes la han visto en algún momento de sus vidas. Dice, la pendiente de la recta que pasa por los puntos x1, y1, x2, y2 se obtiene a partir de la fórmula m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, siempre y cuando x2 sea diferente de x1. Definición, fórmula pendiente punto. La ecuación de la recta que tiene pendiente m, que pasa por el punto o el par ordenado x1, y1, se obtiene a partir de la siguiente fórmula llamada pendiente punto. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Eso me da la ecuación de la recta. Y entonces ahora sí viene esta ecuación de la recta. Considere la siguiente figura que corresponde a la gráfica de una función lineal. Analicemos un momentito, esta es la recta L. Vea que aquí me están dando el par ordenado menos 2, 3 y aquí me están dando el par ordenado 5, menos 3. Me están solicitando este punto que es la intersección con el eje Y. Me lo están pidiendo en la forma A, B. Y este otro punto que es la intersección con el eje X en la forma C, D. Y dice ahora sí. De acuerdo con la figura anterior, desarrolle lo que se le solicita en cada caso. Construya la ecuación de la recta L para la parte A. Y la parte B dice determine las coordenadas cartesianas de los puntos A, B y C, D. Ok, datos del problema. Los pares ordenados que estaban ahí son los que yo les señalé, menos 2, 3. Y el otro par ordenado 5, menos 3. En la primera parte nos piden construir la ecuación de la recta, para lo cual determinamos primero el valor de m usando la fórmula m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. De los pares ordenados decimos que x1 es igual a menos 2, y1 va a ser igual a 3, enumerándolos. x2 entonces va a ser 5 y el y2 inmediatamente va a ser menos 3. Así, la pendiente m, si yo sustituyo el valor de y2, que sería menos 3, menos el y1, que en este caso lo dejamos como 3, entre el x2, que es 5, menos el x1, que es menos 2. Vean que aquí hay que respetar los dos signos menos, el menos de la fórmula y el menos del número. Entonces, menos 3 son menos 6. Y dos menos seguidos se convierten en más, entonces 5 más 2 son 7. Quiere decir que la pendiente en este ejercicio es de menos 6 séptimos.
quiere decir que la gráfica de la función es decreciente. Si yo leo de izquierda a derecha, efectivamente esa gráfica es totalmente decreciente, que era lo que se esperaba. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí, vamos a usar la ecuación punto pendiente para encontrar la ecuación de la recta, usando m igual a menos 6 séptimos, y vamos a trabajar con el par ordenado menos 2,3. Así, la ecuación punto pendiente de la forma y menos y1 igual a m por x menos x1, sustituyendo el y1 por el 3, el m por menos 6 séptimos y el x1 por el menos 2. Ve que dejamos estos dos menos seguidos y ahora sí, yo puedo multiplicar acá menos 6 séptimos por x, menos 6 séptimos de x. Menos y menos más, entonces agarro 2 por menos 6 séptimos, son menos 12 séptimos. Y el menos 3 lo puedo pasar a sumar. Aquí puedo hacer esta suma, menos 12 séptimos más 3, me da 9 séptimos. De tal manera que la ecuación de la recta va a quedar en la forma y igual a menos 6 séptimos de x más 9 séptimos. Para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ok. Ok. Ahora sí. Vamos a seguir entonces. Ahora, vea que me están pidiendo el par ordenado A, B, que es el par ordenado de intersección del eje Y. Sabemos que la intersección en el eje Y de la forma A, B va a ser 0, y el término constante. Aquí de la función lineal, aquí sería 9 séptimos. Mientras que el par ordenado C, D es la intersección con el eje X. Así, la intersección con el eje X de la forma C, D, si yo hago menos B, menos 6 séptimos, no, menos B, perdón, menos 9 séptimos, entre el M menos 6 séptimos, esa división va a dar 3 medios, 0. Aquí es que no está señalado, pero es la división de menos 9 séptimos entre menos 6 séptimos. Y ese resultado son 3 medios. Eso se puede hacer con la cálculo perfectamente. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. No me dejen así guindando porque un día esto de una película así de clases virtuales y fue puña. Estaba feo. El segundo. Considera la recta M que tiene pendiente M igual a menos 3 cuartos y que pasa por el punto menos 1 medio, 7 cuartos. Determine la ecuación de la recta M y las coordenadas rectangulares de los puntos que corresponden a las intersecciones con los ejes coordenados. Dice, haga un bosquejo de la gráfica en el plano cartesiano. Datos del problema. Aquí la pendiente ya me la dieron, que es menos 3 cuartos, pendiente de la recta M. Me están dando este par ordenado, menos 1 medio, 7 cuartos, de donde el x1 es menos 1 medio y el y1 van a ser 7 cuartos. Ahora, usamos la ecuación punto pendiente, porque no hay que calcular pendiente, ya me la dieron. Entonces utilizo de una vez y menos y1 igual a m por x menos x1, donde entonces mi y1 van a ser 7 cuartos, mi m van a ser menos 3 cuartos, y mi x1 va a ser menos 1 medio. Vean que aquí hay que respetar el signo menos de la ecuación también. Una vez que lo tengo ahí, entonces ahora sí, empiezo a multiplicar menos 3 cuartos por x menos 3 cuartos de x. Menos y menos me va a dar más, entonces 1 medio por menos 3 cuartos son menos 3 octavos. Y este 7 cuartos que está restando lo paso a sumar, y lo tengo ahí con más 7 cuartos. Una vez que lo tengo ahí, entonces hago menos 3 octavos más 7 cuartos son 11 octavos. Para de contar. Y ahora sí, vamos a buscar las intersecciones con los ejes. Entonces, de la anterior, aquí tengo que la M vale menos 3 cuartos y que mi B vale 11 octavos. La intersección con el eje Y es facilísimo, es 0, B, es decir, 0,11 octavos, que es el valor de B. Vamos a buscar las intersecciones con los ejes coordenados. Para el eje X, entonces es la ecuación menos B entre M, 0, y aquí sería menos, y la B vale 11 octavos, y entre el M que vale menos 3 cuartos.
Si yo hago menos 11 octavos dividido por menos 3 cuartos en la calcu, me va a dar 11 sextos, coma 0. Y si yo hago el bosquejo de la gráfica, entonces me valgo de esos dos pares ordenados. Aquí marco el 11 octavos para que sea 0,11 octavos. Y aquí marco al 11 sextos, coma 0 en el eje X y está en el eje Y. Y principio de la geometría plana de Euclides. Por dos puntos en un plano pasa una única recta que los contiene. Entonces los uno, y al unirlos, entonces ya aquí ya tracé la recta y igual a menos 3 cuartos de X más 11 octavos. Para de contar. Vea que quedó bien bonita esa gráfica, ¿verdad? Totalmente decreciente, que era de esperar porque la pendiente es negativa. ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, ok. Un toquecito, es que me entró un mensaje de la Fidelitas, pero no entiendo. No entiendo. Bueno, después pregunto porque es algo raro con el Teams. No ha fallado el Teams con ustedes, ¿verdad? ¿Me oyen bien? ¿Me están escuchando? Sí, de vez en cuando como cuando bajas el PDF y luego volvés a subir, no sé, para ver una gráfica o algo así, ahí como que Ajá. pixeleado, pero es por la red. Ah, eso es lo que me están diciendo. Y ahí no Ok, pasa. sí, me disculpo porque me están diciendo eso, que se está pixeleando el Teams. Entonces, me disculpo porque ya eso es algo que se va de mi control. No puedo controlarlo, ¿verdad? Y ahí me están diciendo que hay que tener paciencia porque algo ocurrió con el Teams de la universidad. ¿Ok? Tranquilidad, profe. Ok. Ahí cualquier cosa me avisan entonces para ir más despacio para tomar en cuenta eso que se está pixeleando el Teams. Ok. Ahí se ve bien la pantalla. Sí. Sí. Ok. Sí, señor. Ok. Dice el 3. Considere la ecuación de la recta L dada por y menos k al cuadrado x igual a 6 menos kx. Determine el valor o los valores de parámetro k para que la recta dada sea, en caso A, creciente en todo su dominio. El caso B, me están pidiendo que también sea decreciente en todo su dominio. Y el caso C, que sea constante en todo su dominio. Entonces aquí no hay que entrar en pánico. Para este problema vamos a tomar la ecuación original y vamos a despejar a y. Entonces tomo la ecuación esta original, y menos k al cuadrado x igual a 6 menos kx. Y voy a dejar solito al y, es decir, voy a pasar este menos k al cuadrado x a sumar. Pero vean que de este lado me queda k al cuadrado de x menos k de x más 6. Aquí en los x yo puedo factorizar el x y me queda k al cuadrado menos k y me quedó el x factorizado más 6. Ya con eso entonces ya yo sé quién es la pendiente. Aquí la pendiente va a ser m igual a k al cuadrado menos k. Y vean aquí donde está la leyenda, factorice un x a factor común en los primeros dos términos y vamos a determinar el valor de la pendiente. La pendiente aquí en este caso es k al cuadrado menos k. Vean que me están pidiendo, a partir de este valor de pendiente, cuándo es creciente, cuándo es decreciente y cuándo es constante. Entonces, a partir de esa expresión, vamos a analizar la pendiente según sea el caso para la monotonía. Para estrictamente creciente, es decir, voy a pedir que k al cuadrado menos k sea mayor que 0, sea un número positivo. Para estrictamente decreciente, vamos a pedir cuando k al cuadrado menos k es menor que 0, es decir, cuando es negativo. Y para el término constante, vamos a pedirle a k al cuadrado menos k que sea igual a 0. Para parte estrictamente decreciente, factorizamos y resolvemos la inecuación pertinente. Es decir, k al cuadrado
menos k, factorizamos un k, me queda k por k menos 1. Factorizando, los ceros son k igual a 0 y k igual a 1. Es decir, igualando k igual a 0 y el 1, yo pasándolo a sumar con el 0, entonces me queda k igual a 1. Y hago el cuadrito de variación de signos. Entonces pongo acá el primer factor, el segundo factor k menos 1, y aquí el producto de ellos, k por k menos 1. Sabiendo que el 0 del k es el número 0, que el de k menos 1 va a ser el número 1, y como esas k son positivas, entonces todo lo que esté a la izquierda de sus ceros es negativo, y lo que está a la derecha es positivo. Para este caso también es igual. A partir del 1, todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo, y lo que está a la derecha de su 0 es positivo. Y aquí hacemos menos por menos más por menos menos, y más por más es más. Ahora sí, vamos a ver los signos. A partir de ese cuadrito, variación de signos. Vamos a tener que la recta L es creciente si k está en la parte positiva del cuadrito, entonces de menos infinito a 0 y de 1 más infinito. La recta L va a ser decreciente en la parte negativa, es decir, de 0 a 1. Y para que sea constante, simplemente va a ser cuando k cuadrado menos k sea igual a 0. Yo hago esto en la cálculo y me queda k igual a 0 y k igual a 1. Es decir, k tiene que tomar los valores 0 y 1. Y con eso ya lo tengo constante. ¿Estamos claros con la lectura de este cuadro de variación de signos? Yo me quedé con una duda, profe. Dígame a ver, ¿cuál es la duda? ¿Puedes subir un toquecito más arriba del cuadro? Sí, claro. Aquí, ahí está la pregunta. Creo que era un toquecito más abajo, justamente antes de llegar al cuadro. Anterior al cuadro, ok. Es a la hora bueno, llegamos a que el valor es k cuadrado menos k. Sí. ¿Cierto? Entonces yo vengo y digo, ¿cuándo es creciente, cuándo es decreciente y cuándo es constante? Ajá. Eso sí lo tengo claro. Sí. Pero en la construcción del cuadro, ¿cómo? Usted lo pone en la calculadora. Usted pone A igual a 1, B igual a menos 1 y C igual a 0 porque no hay número. Entonces ya usted con eso obtiene los ceros, que es K igual a 0 y K igual a 1. Y factoriza un K nada más para saber qué son los factores K y K menos 1. Y entonces el 0 de K es el 0 y el de K menos 1 es el 1. Y ya con eso construyes el cuadro menos infinito, 0, 1 y más infinito. Okay. Sí, aquí no hay que hacerse mucha bola. Esto, mejor trabajarlo. Si tienes la calculadora a mano y puedes trabajarlo con la calcu, lo trabajas porque es una cuadrática. A igual a 1, modo 5, 3. A igual a 1, B igual a menos 1. Y C igual a 0 porque no hay número solo. Es una inspección, sí. Es una inspección, ¿sí? Ok. Ok. Ok, era eso, profe, gracias. Ok, con gusto. Aquí esta otra dice hacer un bosquejo de la gráfica de la función y igual a 4x menos 1 entre 3. En el plano cartesiano, identificar las siguientes características. Me van a preguntar dominio, intersecciones con los ejes, monotonía y ámbito. Dice, reescriba el criterio de la función. Es decir, voy a escribir 4 tercios de x menos 1 tercio. El m aquí vale 4 tercios. L es un número positivo, por lo cual es una función estrictamente creciente. Además, la b vale menos 1 tercio. ¿Ok? Teniendo eso en cuenta, entonces ya puedo sacar las intersecciones. Intersección con el eje y, el 0, b, es decir, 0, menos 1 tercio. Intersección con el eje x es de la forma menos b entre m, 0. Es decir, menos la b, que es menos 1 tercio, hay que respetar su signo y el signo de la fórmula. Y el m vale 4 tercios. Si yo hago menos y menos es más, entonces divido 1 tercio entre 4 tercios, me va a dar 1 cuarto, 0.
Teniendo esas dos intersecciones, entonces ahora sí puedo trazar de manera rápida la gráfica. Yo pongo aquí en el eje X a 1/4 y en el eje Y a menos 1/3. Y dados dos puntos, según la geometría plana, solo hay una recta que los contiene en ese plano. Y esa recta va a ser y igual a 4/3 de X menos 1/3. Señalando que esta en el eje X es 1/4, y en el eje Y es 0, menos 1/3. A de contar. Ya tenemos bosquejada la gráfica de la función, ¿verdad? Que era lo que se pedía. Ya determinamos, bueno, sacamos las intersecciones con los ejes, hicimos el bosquejo de la gráfica. El dominio de una función lineal siempre van a ser todos los números reales. La monotonía, ya la sacamos, estrictamente creciente. Y el ámbito son también todos los números reales, porque las líneas rectas no tienen ningún problema. Vean que aquí ella va aquí desde menos infinito al más infinito, esos son todos los números reales. En el eje X y en el eje Y pasa lo mismo, inicia en menos infinito y termina en más infinito, que serían todos los números reales. Y para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí con la función lineal? Sí, profe. Sí, ok. Ahora viene como un apéndice de la función lineal. Son las famosas rectas paralelas y perpendiculares. Dice, dos rectas L1 daban la forma y igual a M1 de X más B1 y L2 daban la forma y igual a M2 de X más B2. Son paralelas si solo si la pendiente 1 es igual a la pendiente 2. Es decir, si sus respectivas pendientes son iguales. De la misma forma, esas dos rectas serán perpendiculares si solo si el producto de las pendientes M1 por M2 es igual a menos 1. En resumen, se tiene que L1 es paralela a L2 si solo si M1 es igual a M2. Y L1 es perpendicular a L2, vean el símbolo del perpendicular y el símbolo del paralelismo. Si solo si M1 por M2 es igual a menos 1. O el producto de las pendientes es igual a menos 1. Teniendo eso presente, entonces ahora sí vamos a ver cuáles son los ejercicios que me están planteando. ¿Se ve ahí la página? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Dice ahí entonces. Considere la siguiente figura que corresponde a la gráfica de las rectas L1 y L2. Entonces aquí tengo a L1 y aquí tengo a L2. Vean que a L1 me han señalado las intersecciones con los ejes. Con el eje Y en el punto 1 medio y con el eje X en menos 1/6. Pero aquí este es el par ordenado 0,1 medio y este es el par ordenado menos 1/6, 0. Y aquí me dieron un punto en la recta L2, que es el par ordenado formado por menos 2,3. Vamos a ver que entonces qué dice. Bueno, y aquí me hacen la leyenda L1 paralelo a L2, ¿verdad? Entonces ya yo sé que esta línea recta L1 va a ser paralela a la recta L2. Y dice la pregunta. De acuerdo con los datos de la figura anterior, determine la ecuación de la recta L2. Entonces vamos a ver los datos del problema. Para la recta L1 me dieron los pares desordenados menos 1/6, 0, intersección con el eje X, y 0,1 medio, intersección con el eje Y. Y en la recta L2 solamente me dieron el par ordenado menos 2,3. Me están dando también la afirmación que L1 paralelo con L2. Entonces eso me va a originar que M1 va a ser igual a M2. Como en la recta L2 no tengo el otro par ordenado y solamente tengo los dos pares ordenados en la recta L1, con ellos yo voy a determinar la pendiente de L1. Pues si se logra calcular la pendiente, entonces hacer paralela a L2, las pendientes tienen el mismo valor. Observemos. Para M1 tendríamos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces la pendiente 1 va a ser de la forma. Vean que aquí dijeron que Y2 es un medio, el Y1 vale 0. Entonces el X1 inmediatamente va a ser 0, menos el X2 que va a ser menos 1/6. Entonces sería menos 1/6. Si yo pongo todo esto en la cálculo, en la fracción, me queda que la pendiente 1 vale 3.
Y así tenemos que si la pendiente 1 es igual a la pendiente 2 y esa pendiente es igual a 3, entonces puedo utilizar la ecuación punto pendiente para encontrar la recta, la ecuación de la recta de L2. Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Vamos a usar la pendiente igual a 3. Y el par ordenado que me dieron de L2, que es el menos 2,3. Entonces el Y1 va a ser 3, la pendiente va a ser 3, el X menos, el X1 que sería menos 2. Menos por menos me va a dar más y puedo multiplicar 3 por X, 3X. 3 por 2 son 6. Y este 3 que está restando lo paso a sumar. Y hago 6 más 3 son 9. Entonces la recta de L2 va a ser de la forma Y igual a 3X más 9. Y tenemos la ecuación de la recta L2. ¿Estamos bien con esta idea? Sí. Sí. Ok. Ok. Y ahora entonces vamos a hablar de el caso perpendicular. Bueno, aquí ejercicio 2 es un caso en donde me comparten todas las posibilidades. Dice, considere la recta L1 dado por Y igual a K menos 3X más 1. La recta L2 dada en la forma Y igual a 2X menos 36 más KX. Dice, determina el valor o los valores del parámetro K para que las rectas dadas sean paralelas, es decir, M1 igual a M2, y perpendiculares, M1 por M2 igual a menos 1. Dice así entonces, ahora para cada ecuación hacemos un acomodo para encontrar las pendientes. En el caso del L1, yo voy a poner de primero todo lo que tiene X y lo que no tiene X lo voy a poner de segundo. L1 originalmente estaba en la forma Y igual a K menos 3X más 1. Vea que el menos 3X lo voy a poner entonces de primero, coloco el 1 y el K aquí se lo pongo sumando al 1. Aquí ya puedo entonces distinguir bien que lo que acompaña el X va a ser mi M. Es decir, M1 va a ser menos 3. Y voy a hacer lo mismo con L2. Voy a ver dónde están los valores X. L2 originalmente era Y igual a 2X menos 36 más KX. A ver, aquí interesante. Yo puedo factorizar un X aquí en estos dos. Entonces me queda 2 más K en X. Y el menos 36 lo dejo por fuera. Entonces la pendiente 2 vale 2 más K. Vean entonces. Pendiente 1 menos 3 y la pendiente 2, 2 más K. Para el primer caso, si yo quiero que las rectas sean paralelas, es el M1 igual al M2. Es decir, vamos a igualar las pendientes. Entonces agarro a menos 3, que es el M1, y lo igualo al M2, que es 2 más K. Después paso a restar el 2, y entonces menos 3 menos 2 va a ser igual a K. Menos 3 menos 2 son menos 5, es igual a K. Y me origina que L1 paralelo a L2. Ahora, si L1 es perpendicular a L2, eso me origina que el M1 por el M2 vale menos 1. Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar las pendientes. Va a ser menos 3 por 2 más K igual a menos 1. Menos 3 por 2 menos 6. Menos 3 por K menos 3K igual a menos 1. Y aquí voy a despejar el valor K. Entonces paso el 6 a sumar. Y paso el menos 3 a dividir. Menos 5 tercios. Me queda con valor de K. Y entonces aquí me da L1 perpendicular a L2. ¿Estamos bien con esa idea? Ahí lo que se hizo fue que se cumpliera La condición. la condición y despejar. Y despejar el valor de K. Para el caso 1, M1 igual a M2, igualo las pendientes. Y para el caso de las perpendiculares, multiplico las pendientes y despejo nuevamente el valor de K para ver qué fue lo que pasó. En este caso de la igualación es más fácil porque paso simplemente el 2 a restar y me queda que K vale 5 menos 5 para que sean paralelas. Pero para el caso de las perpendiculares hay que tener un poquito más de cuidado. Menos 3 por 2 más K igual a menos 1, multiplico menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por K, menos 3K. Y aquí tengo el menos 1, paso el menos 6 a sumar. Menos 1 más 6 son 5.
y el menos 3K lo paso a dividir, el menos 3 lo paso a dividir. Recuerden que un menos no puede quedar en el denominador, por eso está en el numerador. Menos 5 tercios, que es el valor de K, y con eso ya origino que las rectas sean perpendiculares. Ok, entonces es determine cuando X, bueno, cuando bla 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 es perpendicular El valor de K me hace y que la tenga recta ajá. El valor de K en ese caso, de aquí en el segundo, me hace que las rectas sean perpendiculares, y este valor de K de aquí me hace que las rectas sean paralelas, porque las pendientes son iguales o el producto de las pendientes es igual a menos 1. Vean que es como una ecuación despejada, ¿verdad? Donde estoy ahora encontrando un parámetro K. Es despejar una ecuación, básicamente es eso. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ahora sí. ¿Cómo? ¿Quién me habló? ¿Quién fue el último que me habló? Yo no. Usted no. Ok. Es que ahí alguien habló, pero no le entendí muy bien la pregunta. Bueno. Vamos con el ejercicio 3. Dice, considere la siguiente figura que corresponde a la gráfica de las rectas L1 y L2. Entonces aquí tengo a L1 y aquí tengo a L2. Y hay que ir con cuidado. Aquí en L2 tengo al par ordenado 1, menos 2 y nada más. En L1 tengo dos pares ordenados señalados, 3, menos 2 y 5, menos 7. Y me están dando la condición L1 perpendicular con L2. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Vean que los pares ordenados que me dieron 2 fue en L1. Y en L2 solamente me dieron un par ordenado. Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces dice, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine la ecuación de la recta L2. Solución y explicación. Datos del problema. Para la recta L1, ve aquí donde está. Me dieron los dos pares ordenados, 5, menos 7 y 3, menos 2. Para la recta L2 solamente me dieron un par ordenado, 1, menos 2. Además, L1 es perpendicular con L2, sí, solo sí. El producto de las pendientes es menos 1. M1 por M2 igual a menos 1. Se determina la pendiente de L1. Pues si se logra calcular la pendiente, entonces hacer perpendicular a L2 se resolvería una ecuación. Observemos, M1 sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces el M1 sería Y2 menos 2 menos el Y1. Bueno, este menos 2 de acá, perdón, es el del L1. Menos 2 menos 7, el Y2. Luego el X2 vale 3, aquí lo están tomando así, y el X1 como 5, entonces 3 menos 5. Si yo pongo todo esto en la cálculo despejado, me va a dar que el valor dependiente va a ser menos 5 medios. Ahora, yo para poder dar la recta, la ecuación de la recta L2, debe de cumplir que el producto de sus pendientes vale menos 1, porque esa era la condición, que fueran perpendiculares. Entonces despejamos o sustituimos el valor del M1 por menos 5 medios, por M2 igual a menos 1. Si yo paso a dividir a menos 1 entre menos 5 medios, en la calculadora ese resultado va a ser 2 quintos. Vean que se hace menos 1 dividido por menos 5 medios, porque menos 5 medios, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Al hacer esa operación en la cálculo me va a dar 2 quintos. Entonces mi M2 vale 2 quintos. Ahora, usando la ecuación punto pendiente, donde ahora sí la pendiente de M2 son 2 quintos y el par ordenado de la recta L2 es 1, menos 2, se puede hacer la sustitución y obtener la ecuación. Y menos Y1
igual a m por x menos x1, donde mi y1 para este ejercicio va a ser menos 2, entonces y menos menos 2 igual a mi m son 2 quintos, y luego x menos y lo que vale el x1 que sería 1, y hago 2 quintos por x, 2 quintos de x, 2 quintos por menos 1, menos 2 quintos, y estos dos que son más, paso a restar el 2, y hago en la calculadora menos 2 quintos menos 2, entonces me va a dar menos 12 quintos. Por lo tanto, la recta L2 va a tener la forma o ecuación de recta y igual a 2 quintos de x menos 12 quintos. Pare de contar. ¿Estamos bien con la parte perpendicular? Correcto. Ok. Entonces aquí seguimos con este tema. Dice, de acuerdo con los datos de la figura adjunta, vean que ahora me dieron la recta L2. Pero vean que me están dando un punto P y no dijeron quiénes eran las coordenadas del punto P. La recta L1 sí me están dando las intersecciones con el eje X, menos 1,0, y el eje Y, 0,2. Y me están dando la condición L1 paralelo a L2. Entonces dice aquí, determine la ecuación de la recta L1. Ok. Como tenemos los dos pares ordenados, los puntos de la recta L1 son 0,2 y menos 1,0, intersección con el eje Y, intersección con el eje X. Voy a empezar a enumerarlos. El X1 lo voy a llamar como 0 y el Y1 como 2. El X2 menos 1 y el Y2 0. Y aplicamos la fórmula de M. Entonces tenemos que M igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, donde mi Y2 vale 0, mi Y1 vale 2, mi X2 vale menos 1 y mi X1 vale 0. Si yo pongo esto en la calculadora, el resultado va a ser 2. Ahora, se usa la ecuación punto pendiente tomando M igual a 2. Y el par ordenado que podemos trabajar es el 0,2, que era el primero. Así tenemos Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Y hacemos las sustituciones, donde mi Y1 va a ser 2, mi M va a ser 2 y mi X1 va a ser 0. Multiplicando 2 por X, 2X. 2 por 0 es 0. Entonces no lo pongo. Pero este número 2 que está restando lo paso a sumar. Entonces mi recta L1 va a tener la forma Y igual a 2X más 2. Pero vean que tramposos. Vean que el punto P aquí no me lo dieron. En la gráfica no está dado como par ordenado. Pero en el enunciado, en donde sí me van a preguntar la ecuación de la recta L2, sí me dicen quién es ese par ordenado. Ese punto P viene dado por los valores del par ordenado menos 2,7 tercios. Y teniendo la condición de que L1 paralelo a L2, entonces M1 igual a M2, se tiene que como M1 vale a 2, entonces el M2 tiene que valer 2. Y ahora el par ordenado con el que puedo calcular la ecuación de la recta L2 es el menos 2,7 tercios. Vamos a usar entonces la ecuación punto pendiente de un solo. Sería Y menos Y1, Y menos 7 tercios. El M sería 2X menos el X1 menos 2. Y aquí hago 2 por X, 2X, menos y menos es más, 2 por 2 son 4. Y el 7 tercios que está restando lo paso a sumar. De tal manera que 4 más 7 tercios en la cálculo son 19 tercios. La recta L2 tiene por ecuación Y igual a 2X más 19 tercios. Y el punto C dice los puntos de intersección con los ejes cartesianos de la recta L2. Entonces, para el eje Y es muy fácil, 0,B, 0,19 tercios. Y la intersección con el eje X es de la forma menos B, sería menos 19 tercios, entre M que vale 2. Y si yo hago la división o pongo la fracción esta en la calcu, menos 19 tercios, así, medios, y le doy el igual, el resultado van a ser menos 19 sextos, 0. Pare de contar. Tenemos entonces las dos intersecciones, tanto con el eje Y como con el eje X. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Sí, profe.
Ok. Y entonces aquí brincamos al ejercicio número 5. Dice, sea la recta n igual a 4y más 8x menos 16 igual a 0, que es perpendicular a la recta e que contiene el punto 3, menos 2. Determine la ecuación de la recta e. Haga un bosquejo de ambas rectas en un mismo plano cartesiano. Solución. La recta n es de la forma 4y más 8x menos 16 igual a 0. Vamos a despejar la y de esa recta, de la recta n. Entonces 4y lo dejo solito, 8x los paso a restar y el 16 se los paso a sumar. Luego paso a dividir el 4 tanto a menos 8 como a 16. Y hago menos 8 dividido por 4 menos 2. 16 dividido por 4 son 2. De tal manera que la pendiente de la recta n vale menos 2. Ya tengo ahí la pendiente de la recta n. La recta e viene por el punto dado por 3, menos 2. Pero vean que aquí en el enunciado que es perpendicular. N es perpendicular a la recta e. Entonces, n perpendicular a la recta e implica que la pendiente de n por la pendiente de e me va a dar menos 1. Entonces, si aquí la pendiente de n es menos 2, multiplicado por la pendiente de e, me va a dar por resultado menos 1. Paso a dividir el menos 2 y entonces vean que tengo la fracción menos 1 dividido por menos 2. Lo pongo en la calcu, entonces se mueren los signos menos, porque menos entre menos es más. Y m, la pendiente de e va a ser un medio. Ahora, para encontrar la ecuación de la recta e, teniendo el valor de pendiente de e, que ahora sí en un medio, vamos a usar la ecuación punto pendiente. Es decir, vamos a encontrar la ecuación de la recta e con la pendiente un medio y el par ordenado de ella que es 3, menos 2. Aquí el y1, bueno, la ecuación de punto pendiente es de la forma y menos y1 igual a m por x menos x1. Eso no varía para nada. El y1 en este ejercicio vale menos 2, entonces sería menos 2. La pendiente m vale un medio y el x1 vale 3. Yo hago un medio por x y un medio por menos 3 medios. Este número 2 lo paso a restar. Menos 3 medios menos 2 son menos 7 medios. Y me queda que la recta e queda la forma y igual a un medio de x menos 7 medios. Para de contar. Y listo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Ahora, para graficar ambas rectas necesitamos los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y para ambas rectas. Entonces, de la recta N tenemos que la pendiente es menos 2 y que el B es 4. Entonces, la intersección con el eje Y, el par ordenado 0,4 para el N. Y la intersección con el eje X es menos B, es decir, menos 4 entre la M menos 2. Si yo hago menos 4 entre menos 2 en la calcu, me va a dar 2. Y entonces el par ordenado 2,0 va a ser la intersección con el eje X. Para la recta E tenemos que la pendiente vale un medio y que el valor de B es menos 7 medios. Entonces la intersección con el eje Y va a ser menos 7 medios. No, 0, menos 7 medios. Este par está al revés. Es 0, menos 7 medios. La intersección con el eje X aquí sí es menos el valor de B, menos 7 medios, entre el valor de M, que es un medio. Si yo pongo todo esto en la calcu, así como está, ese resultado es 7,0. Entonces ahora sí, vámonos a ver si podemos graficar esto. Entonces para la E, para la recta N, perdón. La recta N es 7,0. Ah, no, esta es la recta E. Esto está pésimamente señalado. Esta recta E es 7,0 y aquí el otro par ordenado aquí abajito, el que me están dando ahí, es menos 7 medios. Entonces aquí 0, menos 7 medios, 7,0.
Y para la recta n, este valor de acá va a ser 4, 0,4. Y este valor de acá va a ser 2,0, es decir, está señalada en 2. Entonces aquí trazo la recta, 2 por 2 puntos, pasa una única recta, y aquí también, por dados 2 puntos, pasa una única recta. Y esta de aquí tiene por ecuación la recta e y igual a 1 medio de x menos 7 medios. Y esta ecuación de acá, que es la recta n, tiene por ecuación y igual a menos 2x más 4. Y ya que se forma la famosa cruz, por decirlo así. Y es son dos rectas que son perpendiculares entre sí. Aquí lo que le faltó solamente señalar es que el signo de 90 grados, ¿verdad? Que se están intersectando y se intersectan con 90 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. El ejercicio 6 dice, determine la ecuación de la recta G que pasa por el punto 2, menos 5 y que es perpendicular a la recta E, cuya ecuación se define por menos 2x menos 5y igual a menos 8. Además, realiza el bosquejo de la gráfica de la función en G. Y entonces, ahora sí, de la ecuación de la recta E, podemos despejar el y para expresarla en la forma y igual a mx más b. Es decir, tomamos menos 2x menos 5y igual a menos 8. Es decir, paso el 8 a sumar y el 5y lo paso también a sumar. Y paso a dividir el 5, entonces me queda menos 2 quintos de x y más el 8 quintos. ¿De dónde tenemos que la pendiente de la recta E es menos 2 quintos? Y como me están diciendo que son perpendiculares aquí en el enunciado, entonces ya yo sé que se tiene que cumplir esto otro. Como G es perpendicular a E, entonces el producto de las pendientes de ellas, es decir, la pendiente de E por la pendiente de G, tiene que dar por resultado menos 1. Y como ya sabíamos que el valor de pendiente de E era menos 2 quintos, si yo los paso a dividir, menos 1 dividido por menos 2 quintos, en la cálculo me va a dar que la pendiente en G va a ser 5 medios. Ahora, dígame. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Profe, solo para aclarar, ahí lo que está haciendo es despejando. El valor de la pendiente G, a partir de que se está multiplicándolo, se lo paso a dividir al menos 1. Sí, sabiendo que es menos 1, entonces nada más lo despejo. Ajá. Esta es otra forma de escribir divisiones, ¿verdad? Menos 1 y la fracción, y en el denominador la fracción menos 2 quintos. Pero en realidad es menos 1 dividido por menos 2 quintos. Y ese resultado te va a dar 5 medios en la cálculo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ahora dice, ahora con el punto 2, menos 5, que pertenece a la recta G, y ya yo sé que la pendiente de G es 5 medios, y la ecuación punto pendiente se va a construir la ecuación de la recta G. Veamos, y menos y1 igual a m por x menos x1, donde mi y1 vale menos 5. Entonces sería y menos 5. La pendiente m vale 5 medios y x menos lo que vale el x1, que serían 2. Y aquí hago 5 medios por x, 5 medios de x, y 5 medios por menos 2 me va a dar menos 5. Aquí menos y menos es más. Entonces este que está sumando, este más 5, va a pasar a restar. Y menos 5 menos 5 son menos 10. De tal manera que la ecuación de la recta G viene dada por la forma y igual a 5 medios de x menos 10. Y para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, ok. Ok. Ahora dice aquí, para graficar la recta G necesitamos los pares ordenados de las intersecciones con los ejes cartesianos. Así la intersección con el eje Y, 0, b, es decir, 0, menos 10. La intersección con el eje X, menos b entre m, 0. Es decir, menos 10 entre el valor de m, que son 5 medios. Si yo hago menos 10
y 5 medios, así en la cálcula, fracción, ese resultado va a ser 4. Y el par ordenado de intersección con el eje X va a ser entonces 4,0. Vean que como el menos 10 está muy abajo, aquí marco el 4, aquí marco al punto 2,-5 para no perderme, porque ya está en G. Y aquí la intersección con el eje Y, 0,-10. Si yo uno los tres puntos con una buena regla, vean que aquí ya tengo entonces la recta G dada por Y igual a 5 medios de X menos 10. Pero vean que aquí me pone un poquito en problemas, que la intersección con el eje Y está muy abajo, ¿verdad? Está en menos 10. ¿Estamos? ¿Listo? Sí. Ok. Dice el ejercicio 7, dada recta L1 igual a menos 3x más 2y menos 5 igual a 0 y L2 y igual a 3w de x menos 8, determine el valor del parámetro w para que L1 y L2 sean perpendiculares. Solución, debemos despejar la ecuación de L1, veamos, 2y igual a 3x más 5, paso a dividir el 2, entonces me queda 3 medios de x más 5 medios, donde M1 vale 3 medios, ahora la pendiente M2 sería 3W, y como son perpendiculares, entonces M1 por M2 igual a menos 1, tenemos que 3 medios por 3W tiene que ser menos 1, pero primero multiplicamos 3 medios por 3, entonces me da 9 medios, y simplemente pasamos a dividirlos, menos 1 dividido por 9 medios, en la cálculo me va a dar resultado W igual a menos 9 medios, y con eso tengo que las rectas L1 y L2 son perpendiculares entre sí. Para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, ok. El ejercicio 8 dice, dada la recta L1 que pasa por el punto 2 menos 2,4 y que es paralela a esta recta Q que pasa por menos 1,3 y 3,5, determine la ecuación de la recta L1 y de la ecuación de la recta L2. Bueno, aquí es la recta L2 que tiene los pares ordenados Q, menos 1,3 y R, 3,5, tomando en cuenta que son paralelas entre sí. Aquí vamos a tener que entrarle primero a la recta L2 que me dieron los dos pares ordenados. Entonces la recta L2 tenemos como datos que tiene el par ordenado Q, menos 1,3 y el par ordenado R, 3,5. Vamos a calcular la pendiente. Entonces tenemos que la pendiente en M2 va a ser el X2, que es 5, menos el Y2, perdón, que es 5, menos el Y1, que es 3. Entre el X2, que vale 3, menos el X1, que vale menos 1. Si yo pongo todo esto en la cálculo, el resultado va a ser un medio. La ecuación de L2 entonces sería Y menos Y1 igual a M por X menos X1, donde mi Y1 va, bueno, vamos a utilizar aquí el primero, 3, el M vale un medio, y X menos el X1 que sería menos 1. Menos y menos es más, entonces un medio por X, un medio de X, un medio por 1 es un medio, pero este 3 que está restando lo paso a sumar, entonces un medio más 3 me va a dar por resultado 7 medios. Entonces la recta L2 tiene por resultado Y igual a un medio de X más 7 medios. La recta L1, como L1 es paralelo a L2, entonces M1 va a ser igual a M2. Así vamos a tener que M1 vale un medio. La ecuación de L1 va a ser Y menos Y1 igual a M por X menos X1, donde mi Y1 es el de L1, que sería 4, menos 2,4. Ese era el par ordenado. Vamos a ver. Ajá, el par ordenado es menos 2,4. Entonces mi Y1 es Y menos 4. Mi M vale un medio. X menos mi X1 vale menos 2. Entonces yo hago un medio por X, un medio de X. Menos y menos es más. Un medio por 2 es 1. Y le sumo el 4. Estos son 5, no son 9 medios.
Si 1 medio por X es 1 medio. Menos y menos es más. 2 por 1 medio es 1. 4 más 1 son 5. Si no, no son 9 medios, es 5. Ay, quién sabe qué habrá pasado. Seguro se equivocaron en esa parte. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Ok, aquí vamos a cambiar un poquito el disco con la siguiente función, que es la famosa función cuadrática. Y tenemos de definición de función cuadráticas. Sea f de r en R, dada por f de x igual a x al cuadrado más b de x más c, con a diferente de 0, a, b y c son números reales, ese es el regalito que le pedimos al niñito Dios, y además le pedimos que a sea diferente de 0, ¿verdad? Si no tenemos el a diferente de 0, no tenemos cuadrática. Se estudian las siguientes características. Concavidad. Entonces aquí tengo que analizar paso a paso. Si la a es positiva, entonces tenemos una concavidad hacia arriba. Pero si la a es negativa, tenemos una concavidad hacia abajo. Vean que aquí el a en este caso es 1 porque es el que acompaña al x al cuadrado. Y aquí el a es menos 1 porque es el que acompaña al x al cuadrado. Entonces aquí es cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo. Si a es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba. Y si a es menor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia abajo. Aquí viene una parte que es común a ambos casos y son las intersecciones. La intersección con el eje Y, la intersección con el eje Y de la gráfica de una función cuadrática es en el punto 0,c, donde c es el término independiente del criterio de dicha función, es decir, el que no tiene x. Pero para la intersección con el eje x, vamos a estudiar el discriminante. El discriminante es igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Y tenemos las siguientes consideraciones. Si el discriminante es positivo, la función tiene dos intersecciones distintas con el eje x, que son aquí los resultados de la calculadora. Modo 5,3 y me va a dar un valor y el otro valor. Entonces, x1,0 y x2,0. Si el discriminante es igual a 0, la función tiene una única intersección en el eje x, que va a ser el x,0. ¿Cómo lo hago? Otra vez por medio del modo 5,3 y me va a salir una única solución. Va a ser simplemente decir x en la calculadora. Entonces ese valor numérico es el que se pone acá, 0. Pero si el discriminante es negativo, la función no interseca el eje x. Si yo me voy a la calculadora y lo hago en modo 5,3, los resultados del x1 y el x2 tienen y o tienen que no existe, depende de la calculadora cómo lo exprese. Si tiene y o dice no existe, simplemente no existe la intersección con el eje x en el plano cartesiano, en el de los números reales. Por eso se dice que no interseca al eje x. ¿Ok? Ahora, para obtener la intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje x, se plantea y se resuelve la siguiente ecuación cuadrática: x al cuadrado más bx más c igual a 0, y la intersección puede ser dos puntos, en uno o en ninguno, todo depende del signo que presenta el discriminante o la solución que obtengamos de la calculadora. Si me dice x1 y x2, estamos en el caso positivo, tengo dos puntos. Si me dice x igual a un número, tenemos en el caso en donde tengo solo una intersección con el eje x y por lo tanto el discriminante es 0. Y si me dice y o no existe, es simplemente que no hay ninguna intersección, porque el discriminante en ese caso es negativo. Para de contar. Otra ecuación que es común a ambas ecuaciones o a ambos casos, de tanto el cóncavo hacia arriba como el cóncavo hacia abajo, es el famoso eje de simetría y el vértice. Aquí el eje de simetría es una recta vertical paralela al eje Y que divide la parábola en dos mitades congruentes. Esta recta siempre pasa a través del vértice. La coordenada x del vértice es la ecuación del eje de simetría en la parábola y se obtiene a partir de la fórmula x igual a menos b entre 2 por a. Por lo tanto, las coordenadas cartesianas del vértice son v igual a menos b entre 2 por a, menos discriminante entre 4 por a.
Observe que si f de x igual a x al cuadrado más b de x más c, entonces el f de menos b entre 2 por a es igual al menos discriminante entre 4 por a, por lo que la coordenada y del vértice se puede calcular simplemente con la imagen del valor numérico del eje de simetría, x igual a menos b entre 2 por a. Vean aquí este caso, f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 2. Esto es una cóncava hacia arriba por el valor positivo de la x. Y aquí entonces en x igual a 3 tengo al eje de simetría. Y para encontrar el valor del vértice, este 3 lo sustituimos acá. 3 menos 3 es 0. Al cuadrado menos 2 es menos 2. Este par ordenado que está acá es el 3, menos 2. No es 0, es 3, menos 2. ¿Ok? Y también hay que considerar esto. Si la A es positiva, y en ese caso la parábola sería cóncava hacia arriba, al vértice se le llama punto mínimo. Pero si la A es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Al vértice se le llama punto máximo. Ahora sí, monotonía, ámbito y signos de la función. Estos elementos a estudiar, aunque presentan fórmulas, no es buena idea memorizarlas, por lo cual es mejor realizar una representación gráfica y estudiar a partir de esa representación dichos elementos a partir de ella. Entonces ahora sí nos vamos a los ejemplos. Dice, para cada una de las siguientes funciones cuadráticas determine discriminante, concavidad, intersecciones con los ejes coordenados, eje de simetría, vértice, monotonía, ámbito, signos de la función. Además realice un bosquejo de la gráfica resultante. Entonces aquí les voy a proponer lo siguiente. Como ya veníamos viendo todo lo que fue la parte de la función lineal y las características de la función lineal, y vimos también rectas paralelas y rectas perpendiculares, para cambiar un poquito el cassette y despejar, que se despejen ustedes, ¿qué les parece si hacemos aquí el break y volvemos a las 7:30? Yo digo que sí, profe. Está bien, Sí. profe. Ok. No. Sí, para que se me despejen y volver que sean más receptivos con esta la cuadrática. Entonces vamos a parar acá la presentación. Voy a tener un momento la grabación para ahora después